25 habla una parábola que es muy importante. Y justamente empieza Mateo 25, como leíamos en el versículo 1, decía: entonces decía Jesús, el reino de los cielos será semejante, escuchen eso, semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Características similares, características iguales. Todas las 10 vírgenes dice que salieron con sus lámparas a recibir y esperar al esposo. Es interesante, pero tenemos que saber, yo sé que hay gente nueva también que está conociendo el camino del Señor, y es bueno hablar a qué y algunos detalles a qué se refiere. En la cultura judía, las vírgenes eran jóvenes que participaban en la ceremonia de una boda. Y en el contexto bíblico, una boda era una fiesta muy importante. A veces esperaba tiempo, años para celebrar. Muchos dejaban de hacer muchas cosas para ir justamente ¿qué? A una boda, santo Dios. Por eso, aquí dice que estas vírgenes, estas jóvenes esperaban la llegada del esposo para acompañarlo al banquete. Espiritualmente, eso nos representa a las personas que profesan esperar a Jesucristo. Aquellos que saben que el esposo, que Jesús viene por su iglesia. Hay características de esto que vamos a ver poco a poco, porque dice todas las 10 vírgenes tenían cosas en común. Primero, obviamente, dicen eran vírgenes. Todas tenían lámparas, todas esperaban al esposo. Y hay algún detalle: todas también se durmieron y esperaban. Esto nos enseña que experimentar, es decir, que ellas parecían experimentar lo mismo. Y es verdad, hay cristianos que podemos estar viviendo en la iglesia, siguiendo al Señor, podemos experimentar muchas cosas, hacer muchas cosas, pero vamos a ver que hay diferencia, una diferencia grande entre eso. Amén. Por eso nos enseña que externamente podemos parecer igualmente, o ellas parecían parecer igualmente. Del mismo modo, dentro de una congregación puede haber personas que parecen igualmente creyentes, pero cuya condición espiritual es diferente delante de Dios. Por eso dice: porque 5 eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. ¿Qué significa las palabras prudentes e insensatas? Pues la palabra prudente significa o implica sabiduría. Y escuchen los conceptos del original: sabiduría, previsión y preparación. Es interesante. En el contexto bíblico, cuando habla las 10 vírgenes, las 5 prudentes, hablan que 5 tenían sabiduría, tenían previsión para el futuro, se prepararon. Eso es interesante. Por eso dice: estas jóvenes prepararon, ¿para qué? Para el momento y el tiempo en que el esposo iba a venir. Santo Dios. Estas jóvenes pensaron que el retraso posible del esposo, sabían que podía tardar, pero ¿qué hicieron? Se prepararon, no importando el tiempo que tenían que esperar. Ellas se prepararon. Eso significa que tenían una relación en contexto con la iglesia. Significa que aquel que está esperando fielmente y sabiamente a Cristo, pues tiene una relación genuina con Cristo. Persevera fielmente en la fe, busca continuamente a Dios, está preparándose para ese encuentro maravilloso. Por eso dice: estas mujeres eran prudentes, se prepararon, tenían provisión para ese momento. Pero la palabra insensata en el original significa necia, imprudentes o descuidadas. Santo Dios. Estas jóvenes tenían lámparas, pero no estaban verdaderamente preparadas. Y eso representa a quienes tienen apariencia de religiosidad, conocen las cosas de Dios, participan o pueden participar activamente en las cosas religiosas, pero carecen de una verdadera comunión con Jesucristo. Por eso esta es una advertencia contra una fe superficial, una vida no sincera delante de Dios. Por eso podemos empezar haciendo algunas preguntas. ¿Estoy esperando fielmente a Cristo?
¿Mi relación con Dios es profunda o solo es apariencia? ¿Me estoy preparando para recibir para ese gran día? ¿Estoy permaneciendo fiel aunque el Señor parezca tardar? Porque para nosotros parece que Jesús, ¿cuántos han escuchado? Jesús viene, Jesús viene. Y alguien me dice, pero tanto hace años escucho eso. Hoy mismo nos va a responder conforme la palabra eso. Las 10 vírgenes esperaban al mismo esposo, pero solo las prudentes estaban verdaderamente preparadas para recibir. Es interesante. Solo 5 de ellas, de las 10, sí estaban preparadas para ese acontecimiento importante. Jesús enseña que no basta con parecer creyentes, es necesario tener una relación real y perseverante con Jesús, permaneciendo listos para su venida en cualquier momento. Santo Dios. Por eso esta parábola de las 10 vírgenes no es una historia simbólica aislada que nos cuenta, sino una enseñanza basada en una realidad cultural del contexto judío del primer siglo, que habla de la novia. Y hoy un poquito vamos a ver a qué se refiere. ¿Por qué? Porque Jesús da una similitud de cómo era una boda judía, cómo la novia esperaba con sus acompañantes a que el esposo regresara. Así también nos muestra que la iglesia espera al esposo. Pero ¿de qué manera le estamos esperando? ¿Cómo le estamos esperando? Es importante entender eso. Por eso hay que entender, y si podemos ir a Mateo 1, 18 al 19, porque vamos a hablar un poquito del desposorio, que es una relación legal y no superficial. Es decir, que ahora en nuestro contexto muchos conocen como el noviazgo, porque en el contexto bíblico no hay enamoramiento, hay un noviazgo, porque el noviazgo siempre va con un propósito. El noviazgo bíblicamente es cuando un hombre y una mujer tienen un compromiso. Cuando habla del desposorio en ese contexto, habla de una relación, les decía primero, legal, no superficial. En Mateo 1, 18 y 19 esto nos enseña, es interesante. En el 18 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, escuchen eso, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, escuchen las palabras, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí nos da a entender que el desposorio era un pacto formal entre familias. Aunque la pareja no vivía juntas en ese momento, ya existía un compromiso legal, un compromiso serio, no algo superficial. La relación con Cristo Jesús es una relación seria, no es emocional. Por eso no siempre nos da esa característica, la relación entre la iglesia y Jesucristo. Aquí mismo nos hace entender. Por eso la primera etapa del desposorio era el compromiso legal. La pareja era considerada legalmente unida, solo legalmente, no físicamente todavía. Aunque aún no vivían juntos, todavía no tenían relaciones matrimoniales, no lo tenían. Pero dice en Mateo, por eso interesante, porque dice José, su marido, aunque todavía no vivían, aunque todavía no tenían relaciones matrimoniales, se lo consideraba su marido. Eso significa entonces una relación legal, segura, firme, no emocional. Lamentablemente nosotros en nuestro contexto, muchas veces o cuantas veces, una relación, un noviazgo se ha tomado muy a la ligera. El Señor aquí nos enseña que Él fue muy serio, y Él nos está demostrando la seriedad de esa relación, que nosotros como la esposa, la iglesia, y Jesucristo nuestro esposo, así nosotros esa misma seriedad debemos nosotros llevar y esperar ese momento grandioso. La segunda etapa de la boda, después de aproximadamente un año, un poco más o un poco menos, el esposo iba a buscar a la novia para llevarla a la casa, comenzando oficialmente una vida matrimonial. Representa por eso la unión real, aunque aún no visible
es la convivencia. Es decir, el esposo le decía, se comprometía con ella, el esposo iba un tiempo, podía ser un año más o menos, pero un tiempo donde él trabajaba, él preparaba para cuando iba y tenía el encuentro con su esposa, podían hoy sí vivir juntos. ¿Se han dado cuenta que es lo mismo que ha hecho Jesús? Él se va y se va a preparar casa, porque en Juan 14, veamos qué dice Juan 14. Juan 14 del 2 al 3. Porque el novio se va a preparar lugar. En el contexto, el esposo sale, va a preparar, trabaja. Mientras él trabaja, la novia espera. Y la novia espera fielmente. La novia espera el tiempo que sea necesario con pureza al esposo. Le espera fielmente al esposo. Eso nos enseña que el Señor, nuestro Señor Jesús, mientras va a preparar algo especial para nosotros, la iglesia debe esperar también en pureza y en fidelidad. Que la iglesia, así como la novia espera entusiasmada y con sinceridad al esposo, así la iglesia también debería estar con un entusiasmo y con una sinceridad esperando ¿a quién? A Jesucristo. El libro de Juan 14, 2 decía: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es santo Dios. Aquí mismo está haciendo un compromiso Jesús. Yo me voy, pero regreso. Yo me voy y no de vacaciones. Se va a preparar, así como el esposo se va y trabaja, no de vacaciones, se va a trabajar. Y Jesucristo está allá también, sigue haciendo esa obra maravillosa por su iglesia. Y la iglesia aquí presente le espera. Pero la pregunta es: ¿cómo le esperamos? ¿Cómo estamos? ¿Somos fiel al esposo? ¿Hemos entendido la seriedad de ese compromiso? ¿Estamos respetando ese compromiso grande? Para que cuando el esposo llegue y vea a la esposa que la ha guardado fielmente y en pureza, la pueda recibir y guardar en su regazo. Así la iglesia también tiene esa ferviente pasión para esperar al esposo en pureza y en fidelidad. Santo Dios. Porque la novia esperaba. Durante ese tiempo la novia no sabía exactamente cuándo volvería el novio. Debía permanecer preparada. Mientras el esposo iba no de vacaciones a trabajar, la esposa también le esperaba. No también con los brazos cruzados. Ella preparaba el lugar, su vida, para que cuando viniera el esposo. Por eso Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es la imagen de Cristo regresando para recoger a su pueblo. Este proceso implicaba tiempo, dedicación, tanto del esposo como de la esposa. Por eso, así como la novia esperaba fielmente al novio, debemos también vivir preparados para la venida de Cristo. La actitud del cristiano, una obra, un propósito de la iglesia aquí es de que prepararnos para cuando venga ¿quién? El esposo. ¿Qué plan, qué propósito, qué es lo que quiere el Señor para la iglesia? Uno puede preguntarse: ¿qué quiere el Señor para conmigo? Dios tiene un plan y propósito para cada uno de nosotros específico aquí en esta vida. Pero como iglesia en general, Él espera que su iglesia, la iglesia de Cristo, se prepare, se esté preparando para ese día, se prepare bien, fielmente y en pureza para cuando Él venga. Por eso debemos mantener nuestra fe viva. Debemos perseverar aunque parezca que está tardando. Debemos recordar que nuestra verdadera esperanza es estar con Él.
La pregunta no es solamente si creemos en Jesús, si volverá, sino si estamos viviendo como una novia que espera con amor y fidelidad a su esposo. Porque la esposa estaba segura que iba a venir. No sabía cuándo, pero sabía que iba a venir. No dudaba, no decía, ¿será que viene? ¿Se habrá ido? No, ella sabía, porque le había dejado un compromiso. Muchas veces le daba un manto, le daba una moneda, un anillo. Jesucristo nos ha dejado su espíritu. Es un compromiso y una señal. Son las arras de que dice, yo volveré y yo vendré a ustedes. Esa es la seguridad que nosotros debemos tener. Jesús utiliza este lenguaje para revelar que su partida, que hace muchos años, es parte del proceso del encuentro futuro con la iglesia. Por eso, Mateo 25, volvamos a Mateo 25, 3, 4. Porque vamos a ver las lámparas y el aceite, apariencia versus realidad. En Mateo 25, versículo 3 al 4, miren lo que dice. Ahí tenemos la ayuda visual también. Las insensatas, es interesante, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. A simple vista, todas parecían iguales. ¿Por qué? Ya les dije, todas esperaban al esposo. Todas estaban con la lámpara. O que parece igual, pero no me parece lo mismo. Y eso hay que ver nuestras vidas, familia. Puedo venir a la iglesia, puedo estar haciendo las cosas, puedo decir y profesar de Jesucristo, pero no significa que sea igual. No significa que sea lo mismo. Santo Dios, tenían lámparas, pero no tenían todas el aceite suficiente. Porque vamos a ver que la lámpara aquí es tan solamente la muestra o la apariencia externa de nuestra fe. Nosotros lo que podemos reflejar en la vida por fe, las cosas externas que reflejamos por nuestra fe real y bíblica. Que un religioso puede hacer lo mismo, una persona puede hacer lo mismo. Por eso la lámpara, y aquí dice todas tenían, la lámpara representa la profesión externa de nuestra fe, el testimonio visible, la apariencia de pertenecer al pueblo de Dios. Las 10 vírgenes esperaban al esposo, tenían lámparas, formaban parte del mismo grupo. Del mismo modo, una persona puede asistir a la iglesia, conocer la Biblia, participar en actividades religiosas, hablar de Cristo. Pero la condición y la verdadera condición espiritual se revela cuando llegue la prueba. Porque todos podían ver su lámpara, pero no todos si tenían aceite. Santo Dios. Y el aceite es la realidad interior de la vida espiritual. La diferencia entre ellas era el aceite. La diferencia entre muchos de nosotros es ese aceite. El aceite es la vida interior que les decía, que sostiene esa luz. Recuerden que la lámpara sin aceite no brilla, no tiene vida. Así la vida de un creyente, si no tiene el Espíritu Santo, no brilla. Porque la lámpara sin el aceite no sirve. La vida de un cristiano o que profese religión sin el Espíritu Santo no sirve. Por eso en las Escrituras el aceite frecuentemente simboliza la obra del Espíritu Santo, la presencia de Dios en la vida verdaderamente consagrada en un hombre o en una mujer. En el contexto del Antiguo Testamento, el aceite era usado para ungir sacerdotes y reyes. El aceite alimentaba las lámparas del tabernáculo. La unción representaba la capacidad divina en el hombre. Las prudentes no confiaron solamente en tener una lámpara, también se aseguraron en tener el aceite suficiente. Escúchenme. Las 5 prudentes, las 5 mujeres prudentes, no solamente confiaron en tener las lámparas, sino en asegurarse que tenían aceite.
No es solamente venir, no solamente es tener una vida religiosa. Estoy seguro que tengo el Espíritu. Tengo la presencia de Dios en mi vida. Por eso esto representa a quienes poseen una relación genuina con Dios y no solo una apariencia religiosa. Porque las insensatas fueron llamadas. ¿Por qué se llamaron insensatas? Es interesante. Y cuando estudiaba, no porque rechazaron al esposo, no porque tuvieran lámparas, no porque no quisieron participar de la boda. Su error fue la falta de preparación. Pensaron que la apariencia exterior sería suficiente. Una vida religiosa era suficiente. Por eso las insensatas representan a que tienen conocimiento religioso, prácticas de ciertos rituales, mantienen una fe superficial, pero no cultivan una relación profunda con Jesucristo. Esto recuerda la palabra de Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Las prudentes pensaron en el futuro y por eso se las llama prudentes. Las prudentes llevaron aceite adicional en sus vasijas. Esto demuestra que previsión. Entendieron que la espera podía ser larga. A veces nosotros creemos que el Señor todavía no llega y lo vemos como tardanza, pero vamos a ver que en el contexto de Dios no es tardanza. El Señor dice: voy y vendré. Y nosotros como iglesia debemos estar preparándonos, preveyendo para el futuro. Porque es interesante lo que digo y para más tarde les voy a hacer recuerdo. Espiritualmente representa a los creyentes que perseveran en la oración fielmente. Se alimentan constantemente de la palabra de Dios y lo ponen en obediencia. Mantienen una comunión ferviente con Dios. Permanecen fieles incluso cuando Cristo parece tardar. Jesucristo mismo nos enseña que cuando Él venga, Él quiere ver a sus siervos en la obra. Y no diga el siervo infiel: el Señor tarda, y empiece a comer, a beber y a golpear a sus consiervos. Y cuando venga de repente, en el día y en el momento que Él no sepa, le diga: siervo infiel. Santo Dios. Por eso su fe no depende de las emociones del momento. Del verdadero creyente, del verdadero que está esperando a Jesucristo, su fe no depende de las emociones del momento. La gran diferencia entre ambos grupos de las vírgenes no era visible al principio. La diferencia estaba escondida, pero después fue revelada. Sin aceite, la lámpara pierde su función, aunque externamente parezca útil. Por eso es que nosotros debemos meditar, familia. El Señor nos lleva siempre a meditar en nuestras vidas. ¿Cómo estamos? Tengo una lámpara y también tengo el aceite. ¿Estoy viviendo una vida conforme al Señor y tengo el Espíritu Santo? ¿Mi fe es una apariencia o es realidad? ¿Estoy preparado para cuando Cristo venga? ¿Solamente estoy teniendo una apariencia de vida espiritual o hay una relación real con Dios en mi interior? ¿Realmente lo conozco? ¿Realmente tengo una relación tan profunda con Él? Las vírgenes prudentes nos enseñan que la preparación espiritual no se improvisa, que una vida real y espiritual no es improvisada. Se construye día tras día mediante la comunión con Dios, la obediencia a su palabra y la dependencia del Espíritu Santo. Es importante en la vida de un creyente. Jesús enseña que cuando llegue el momento decisivo, no será suficiente para ser creyente. Será necesario haber cultivado una relación auténtica con Cristo. La apariencia no sostiene la vida espiritual. La relación íntima con Dios sí. Nosotros no hemos sido llamados a vivir una apariencia religiosa, sino a vivir una vida verdadera
en comunión con Cristo. Mateo 25:5. Porque dice él espera un tiempo de expectativa y preparación. Miren lo que dice este versículo, Mateo 25:5. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es interesante, vamos a dividir en tres. Primero dice tardándose el esposo. En la parábola el esposo representa, como sabemos, a Jesucristo. La tardanza no significa que el esposo se olvidó de su promesa, ni que se olvidó que debería venir. Algunos sí lo ven como tardanza, y algunos a veces creen que como que Jesús ya lo que prometió no lo va a cumplir nunca. La tardanza no significa que Jesucristo se olvidó de su promesa. Él es fiel. Él es fiel. Recuerden que en la relación del matrimonio de la esposa y el esposo, una característica es la fidelidad. El esposo se va, y como él es fiel, él va a cumplir su promesa y va a venir por aquella que le dijo: yo vendré por ti. Y la fidelidad de la esposa también está de que él viene y yo le espero y me guardo para él. Él es fiel porque él no puede negarse a sí mismo. La pregunta es: ¿la iglesia es fiel? ¿La iglesia se está comportando fielmente? Porque muchos te pueden decir: está tardando mucho, tarda mucho, tanto tiempo, ya me he aburrido. La vida de un cristiano nunca debería aburrirse. La vida de un religioso es aburrida. Cualquiera que profese una vida religiosa se va a aburrir. Pero aquel que es fervientemente en el Espíritu quiere más y más del Espíritu Santo. Les decía, Jesucristo no es que olvidó su promesa. Y cuando el esposo llega, simplemente llegó más tarde de lo que las vírgenes esperaban. Nada más. La novia no sabía cuándo regresaría el novio. Por eso es que vivía constante expectativa, preparándose continuamente para ese momento. La incertidumbre del tiempo exigía preparación constante. ¿Qué significa? En la escritura dice: sabemos los tiempos, pero ni la hora, ni la fecha, ni la hora. Y eso lo vamos a ver en el contexto. Nadie sabe. Y como nadie sabe, por eso es una preparación constante. Porque el Señor sabe, como sabemos nosotros, el corazón es engañoso y perverso. Si el Señor pusiera una fecha y un día, si dijéramos el 1 de diciembre vendría, sé que muchos de aquí hasta noviembre nos vemos. Adiós. Y en noviembre, ay Señor, sabe. Espérenme, velen. Por eso dice: la vida cristiana no es pasiva, es una espera activa con compromiso. Algunos pueden pensar que Cristo tarda demasiado, pero Dios tiene sus tiempos perfectos. En 2 de Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para que todos lleguen al arrepentimiento. Porque lo que parece demora para nosotros no es demora para Dios, es paciencia. Santo Dios. Y dice: y tardándose el esposo, cabecearon. Es interesante. Cabecearon todas. No dice solo las insensatas, aún las sensatas cabecearon. ¿Qué significa esto? Y esto es muy significativo. Jesús no dice que solo las insensatas cabecearon. Tanto las prudentes como las insensatas sintieron el peso de la espera. Esto nos enseña que incluso los creyentes verdaderos pueden experimentar sí cansancio espiritual, sí debilidad, momentos de desánimo y luchas en la fe. Claro que sí, claro que sí. Pero eso no es motivo para rendirnos. Eso no es motivo para quedarnos ahí. Si el mismo Señor dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas.
Y por eso dice, y se durmieron. Aquí el sueño no representa necesariamente el pecado o apostasía. La diferencia no era que unas durmieron y otras no. Las 10 vírgenes se durmieron, incluyeron las prudentes. La diferencia estaba en que unas tenían aceite y otras no. Esta es la única diferencia, familia, en esto. No es la diferencia que unas durmieron y otras no, sino que unas, aunque se durmieron, aunque cabecearon, pero unas tenían ¿qué? Aceite y las otras no lo tenían. Santo Dios. Por eso cuando llega el momento decisivo, las prudentes estaban preparadas porque habían llevado aceite de reserva. Se habían preparado, estaban preparadas. El descanso o cansancio no era el problema, la falta de preparación sí lo es. No es cuánto sufrimos, no es cuánto padecemos, no es cuánto estamos, sino cuánta preparación estamos procurando para cuando Él venga. Cuánto estamos esforzando, cuánto estamos luchando para la espera de Él. Aquí no dice ahí que solamente ellas estaban cansadas y las otras no. Porque el camino del Señor es angosto, no es fácil. Solo los valientes abrazan el reino de Jesucristo. Solo los valientes y esforzados arrebatan, dice, el reino de los cielos. No es cuánto sufrimos, cuánto padecemos. Aquí el Señor nos dice la característica de perseverancia, de preparación. El cansancio es parte de la experiencia humana y no justifica la falta de preparación. Eso nunca va así a justificar nuestra falta de preparación delante de nuestro Dios. Es que el Señor no sabía, tanto sufrimiento, tanto dolor. Nada va a ser justificable. Santo Dios. ¿Estamos siendo preparados espiritualmente? Aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de prueba. La clave no es evitar el cansancio, sino estar listo para cuando venga Él. Sin embargo, la diferencia entre las prudentes y las insensatas no está en experimentar debilidad o cansancio, sino en estar preparados interiormente. Los que tienen una relación verdadera con Dios podrán mantenerse firmes porque poseen el aceite necesario para perseverar hasta la llegada del esposo. No importa. Nosotros como cristianos sabemos esto. No importa lo que pasemos, no importa lo que suframos, no importa lo que nos diga. Tú estate seguro que un día vas a ver a Cristo Jesús cara a cara. No importa lo que suframos. No importa lo que padezcamos, porque nuestra esperanza está en Él, no en esta tierra, no en lo material, está en Él. No importa lo que te digan, no importa lo que pases, no importa lo que suframos, saber que un día vamos a ver cara a cara. Pero ¿qué haces para eso? Para un día estar delante de Él y mirarlo. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás preparando? ¿Estás siendo preparado como las sensatas? ¿O solamente tienes la lámpara? Una vida religiosa, una vida exterior. Porque es fácil decirse que somos cristianos, fácil llevar el título de cristiano, aún de hijo de Dios. La cosa es vivirlo. La cosa es expresarlo, lo que yo soy. Santo Dios. Mateo 25:6. Y clamor de medianoche, el momento decisivo. Escuchen esto, porque cada detalle es importante en esta parábola. Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibir. Dice que de repente se escucha un anuncio que cambia todo. Que cambia todo. Un momento esperado, final, el momento esperado llegó. Llegó. El anuncio del esposo fue repentino. Es interesante porque aquí dice: y a la medianoche. Jesús enseña que la venida ocurrirá cuando muchos no le esperen y en el momento que menos esperabas.
Tal vez ellas creían que iba a venir a mediodía o en la tarde, no a medianoche. Jesús enseña que la venida ocurrirá cuando muchos no lo esperen. La medianoche era una hora inesperada. Humanamente hablando, parecía el momento menos probable para una celebración de bodas. Es interesante. Espiritualmente, esto nos recuerda que la venida de Cristo sorprenderá a muchos. Por eso en Mateo 24 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La medianoche enfatiza lo repentino e inesperado de su llegada. No hubo aviso previo, ni tampoco para preparación de última hora. Escúcheme bien los detalles de esto. No supongamos su preparación espiritual. Lo que no se hizo antes no podrá hacerse en ese momento. Si hay cosas que corregir, es ahora. Si hay cosas que cambiar, es hoy. Si hay cosas que renunciar, es hoy. La preparación es previa, no de último momento. Porque dice: si oyó un clamor, la palabra clamor indica un fuerte grito o anuncio. No fue un susurro, no fue una noticia secreta, fue una proclamación que despertó a las 10. Santo Dios. Por eso en Tesalonicenses dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Será notorio. Será notorio ese gran día. La llegada del esposo será un acontecimiento glorioso y decisivo. Y les dice: aquí viene el esposo. Esta es la noticia más importante de toda esta parábola. Durante mucho tiempo las vírgenes habían esperado. Ahora la espera termina. Ellas estaban cabeceando, durmiendo, cansancio. Tal vez nosotros suframos muchos, no sé, persecuciones, enfermedades, pruebas, no sé. Pero recuerden esto: va a pasar. Va a pasar. Por eso tenemos que estar seguros en esto, que la espera va a terminar y el esposo va a venir. Por eso antiguamente se saludaban con la palabra Maranata: Señor, viene. Por eso entendemos que la venida de Cristo por su iglesia es el fin de la espera, de todo sufrimiento. Yo siempre me imagino ese día, que cuando se escuche una trompeta, no lo sé si mi espíritu escuchará, no lo sé, pero verlo a Jesucristo desde las nubes con los brazos abiertos y diga: siervos fieles, ya basta de sufrimiento, basta de dolor, basta de debilidades, vengan a mí. Ya pasó, ya terminó, vengan a mí. No sé cuántos anhelan y esperan eso. Las 5 prudentes estaban preparadas para eso. Como ellas sabían que era real y que él iba a cumplir, se prepararon. Así nosotros debemos prepararnos. Y dijeron: salid a recibirle. La llegada del esposo exigía una respuesta inmediata. No era tiempo de prepararse, no era tiempo de buscar el aceite, no era tiempo de tomar decisiones pendientes. No es un ratito: Señor, ay, me confesaré ahora. Un cristiano debe tener una vida activa en pureza y en santidad. Una vida activa, real y sincera, con todos mis sentidos, con toda mi sobriedad. ¿Cómo estoy delante de Él? No solamente tengo la lámpara, sino también tengo el aceite. Santo Dios. Había llegado el momento de encontrarse con Él. La preparación debe hacerse antes de que llegue Cristo. Por eso dice en Isaías: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. No buscarlo cuando llegue el esposo. El tiempo de preparación termina y comienza en el tiempo de recibir el premio o rendir cuentas.
cuando dice salid a recibirle, muestra que llegará un día en que ya no habrá más tiempo para prepararse. Porque cuando escuchen la voz y diga el esposo está aquí, dice salgan a recibirle. Y solamente le saldrán a recibir ¿quiénes? Los que están preparados. No va a ser tiempo de preparación. No va a ser tiempo de ponerse a cuentas en ese momento. Y eso es lo que nos dicen las escrituras, Mateo 25, 8 al 9. Santo Dios, ¿por qué? Porque el aceite no se puede prestar. Mateo 25, 8 al 9 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se... Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Hasta este momento parecían que todas estaban preparadas. Les dije, porque las 10 esperaban al esposo, las 10 tenían lámparas, las 10 estaban esperando. Pero les dije, en momento preciso, en el momento clave, se sabrá si hay una vida religiosa o una vida espiritual. Si hay una vida que solo he pasado, he seguido reglas y he seguido, no sé, solamente algunas palabras o he hecho algunas cosas, o he tenido una vida real y verdadera, que he tenido una vida real y una comunión sincera con Cristo. Santo Dios. Decían, nuestras lámparas se apagan. La prueba revela que no había suficiente aceite para sostener la llama. Jesús está enseñando que una fe superficial puede parecer fuertemente, escúcheme, voy a repetir. Jesús está enseñando que una fe superficial puede parecer fuertemente en un tiempo, pero no resistirá cuando llegue el momento decisivo. ¿Tu fe es real y verdadera? ¿Tu fe te hace que camines en santidad y en pureza? ¿Tu fe hace que busques a diario la comunión con Jesucristo? ¿Tu fe hace que tengas más comunión con Él que con tu celular o con otros amigos? ¿Qué está produciendo tu fe real y verdadera? Porque la fe va a ser revelada un día. Las vírgenes insensatas pidieron aceite, pero no lo recibieron. No les dieron. Y no porque las otras eran egoístas, sino porque hay cosas que son personales e intransferibles. Hay cosas que no pueden transferirse en una persona a otra. Nadie puede trabajar por tu salvación. Nadie puede arrepentirse por ti. Nadie te lo puede trabajar en la relación con Dios. Nadie te lo puede ser obediente. Nadie te lo puede vivir en santidad por ti. Eres tú y Él. Nadie. Nadie te lo puede ayunar solamente para ti. Nadie te lo va a vivir en santidad por ti. Santo Dios. Cada persona debe acudir personalmente en su salvación. Por eso le dice: vayan y compren para vosotros mismos. Nadie puede apoyarse en la espiritualidad de otro. Nadie. Cada uno busca su relación con Dios. Cada uno va a tener su encuentro con Jesucristo. Llegará un día en que cada persona comparecerá delante de Dios individualmente. En Romanos dice: de la manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Nadie puede decir: mi familia era creyente, o vengo de una familia de pastores, o mi padre, o mi hermano, o mi hijo es pastor. Nadie puede decir: es que mi iglesia era buena. Nadie. Eres tú y Dios. La pregunta es: ¿qué hicimos nosotros con Cristo? El aceite representa una vida espiritual que no puede ser transferida. Nadie puede vivir su vida espiritual por usted. Usted debe cultivar su relación con Dios. La fe, la obediencia y la comunión con Dios son responsabilidades personales de cada uno.
Las vírgenes insensatas reconocieron su necesidad solo cuando vino el esposo. Ellas no sabían que el aceite se debería obtener durante el tiempo de espera. No cuando el esposo ya estaba llegando. La vida espiritual auténtica no puede ser prestada ni transferida. Cada persona debe tener una relación propia e íntima y verdadera con Dios. Yo desarrollo mi vida con Dios. Yo soy el responsable del crecimiento de mi relación con Dios. Soy yo el responsable de mi comunión con el Espíritu Santo. Soy yo y el Espíritu Santo. Yo siempre digo, mi esposa y yo, ella es responsable de su salvación y yo soy responsable de mi salvación. Mateo 25:10. La puerta cerrada. Una oportunidad que termina. Y esto voy a hacer volar muchos conceptos de la iglesia primitiva. No primitiva. De la iglesia que en este tiempo se va y se da a conocer. No quiero adelantar, dice así el 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Mientras ellas iban por el aceite, vino el esposo. Y las que estaban, ¿quiénes? Dice, preparadas. Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Aquí es interesante, cuando el esposo llegó, la puerta se cerró. Esto marca el inicio del banquete y el cierre definitivo al acceso a él. La puerta se va a cerrar. Lamentablemente yo creí un evangelio donde alguien me decía, si te vas a quedar, si un día Señor viene y te quedas, no te vas a hacer poner la marca, me decía. No, ya no hay oportunidad, porque el tiempo de los gentiles se acaba. El tiempo de los gentiles se cierra. Hay dispensaciones que el Señor ha dejado. Y el tiempo de gracia es para gentiles. El tiempo de gracia inició cuando Jesucristo murió y resucitó. Y ese tiempo se acaba cuando Él venga por los gentiles. Después volverá otra vez el tiempo con los israelitas o judíos. Pero este tiempo es para nosotros. Y la puerta se va a cerrar. Por eso dice, la puerta se cerró. Mientras ellas iban a comprar, las vírgenes insensatas finalmente reconocieron su necesidad de aceite, pero ya era tarde. Ya era tarde. Hoy es cuando tenemos que estar consciente mi necesidad y estar consciente de mi relación con Dios. El problema no era cuando buscaron el aceite o fueron a buscar el aceite. El problema fue que lo que hicieron fue demasiado tarde. Tuvieron todo un tiempo de espera para prepararse. Tuvieron un buen tiempo de espera para estar listas, pero dejaron para después lo más importante. Esto nos enseña que la relación con Dios no debe ser pospuesta. Muchos dicen, más adelante voy a buscar a Dios. Cuando tenga tiempo cambiaré. Después tengo tiempo para consagrarme y santificarse. Pero Jesús está mostrando que existe un momento en que la oportunidad se terminará. Las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas. No dice que entraron las más inteligentes, las más famosas o las más religiosas. Entraron las que estaban preparadas. Nos dice las que tenían habilidades o tenían talentos. Son los que estaban preparados. No dicen los que servían bien o demostrar bien, sino los que estaban preparados. Y se cerró la puerta. Es una de las frases más impactantes de este pasaje. Mientras la puerta está abierta, había oportunidad para entrar. Pero llegó el momento en que se cerró.
La puerta cerrada simboliza el fin de la oportunidad, mientras la puerta estuvo abierta para cualquiera que pueda entrar. Hoy es oportunidad para cualquiera que quiera aceptar a Jesucristo, porque habrá un tiempo en que esa puerta se cerrará. Después de cerrarse, ya es demasiado y será demasiado tarde. Esta enseñanza es que la gracia de Dios está disponible para hoy, pero no debemos asumir que siempre tendremos esa oportunidad. Hoy es día de salvación. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy, no mañana. Mañana puede ser tarde. Este fin de año sí me voy a consagrar. Seguro, seguro. Seguro, este añito más y después lo voy a hacer. Hoy es día de salvación. Mañana nadie sabe lo que va a pasar. Familia, mañana no sabe lo que va a pasar. Hoy puedas estar aquí, mañana no sabes dónde. Hoy, santo Dios. Después de cerrarse la puerta ya era demasiado tarde. La enseñanza es que la gracia de Dios está disponible hoy, pero no debemos asumir que siempre tendremos esa oportunidad. Habrá un momento donde ya no habrá oportunidad para prepararse. Por eso decían: Señor, Señor, ábrenos. Las vírgenes insensatas llamaban al esposo. Ellas sabían quién era él, reconocían quiénes era él y muestran su deseo de entrar, pero ese deseo era tardío. No podía reemplazar la preparación previa por su deseo, porque el que tiene deseo se prepara desde hoy. El que quiere se prepara desde hoy y se alista para ese día. Por eso estas palabras en Mateo dice: no todo el que Señor dice Señor, Señor será salvo o entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No basta con reconocer verbalmente a Cristo. Es necesaria una relación genuina, íntima y ferviente con Él, porque les dirá: no los conozco. Señor, Señor, ábrenos. No las conozco. Y esta palabra en el contexto original es una declaración seria y terrible. No significa que el esposo estaba ignorando. Es interesante, porque el lenguaje bíblico y aquí el conocer implica una relación íntima y personal. Jesús no les estaba diciendo no los conozco, no les estaba diciendo no los reconozco. Les estaba diciendo: yo nunca tuve una relación verdadera con ustedes. Nunca tuve una relación real y verdadera. No las conozco. Y se cerró la puerta. Aquí esta palabra, no las conozco o no os conozco, revela que lo esencial no es una religión externa, sino una relación genuina con Cristo. Nos llama a buscar hoy, mientras la puerta, mientras la gracia de Dios esté abierta para nosotros. Para terminar, Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús resume esto con la palabra velad. Y la palabra velad significa estar despierto espiritualmente, permanecer alerta, permanecer atentos, vivir preparados para ese día. No está significando vivir con miedo, ni el día pasando calculando cuándo será o cuándo vendrá el Señor. Significa vivir cada día en comunión con Dios, como alguien que está listo para encontrarse con su Señor en cualquier momento. Es como alguien que tiene las maletas ya listas y diga: cualquier momento. Hay muchas personas que en este tiempo en Bolivia deben saber más, que estamos en bloqueos. Hay personas que tenían que viajar y sé que muchos estaban con sus maletas ya listas, preparadas para irse. El cristiano así debería estar, con las maletas preparadas, listas. Que si escuchan, el esposo está, tú digas: me voy, me voy.
Porque Pablo dice, no he corrido como quien no tiene una meta, no peleo como quien golpea al aire. Pablo sabía para qué había sido llamado, para qué estaba en esta tierra. Nosotros debemos tener la confianza y seguridad para qué estamos aquí. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Por qué estamos aquí esforzándonos? ¿Tú tienes esa seguridad? Para decir, Señor, yo me voy con Él. ¿Por qué debemos velar? Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Jesús enseña que nadie conoce el momento exacto de su regreso. Ni las vírgenes prudentes ni las insensatas sabían cuándo llegaría el esposo. La diferencia fue que unas estaban preparadas y otras no. Aquí la enseñanza es clara. La incertidumbre de la fecha exige certeza de nuestra preparación. No sé cuándo viene exactamente. Nosotros como iglesia conocemos los tiempos. Jesús dijo, cuando vean florecer la higuera, saber que el verano está cerca. Así también sabrán que la puerta, que el verano, que la puerta, el tiempo está en la puerta ahí. Nosotros sabemos todo lo que está pasando, familia. ¿Qué son coincidencias en el mundo? ¿Creen que son coincidencias todo lo que está pasando? Enfermedades, y ahora que digan que extraterrestres existen. Yo desde el 2020 les dije, no se sorprendan las cosas que van a ver en el cielo. Les dije, cada día se va a ver cosas extrañas. ¿No se han dado cuenta que desde el 2020 son cosas raras que estamos viviendo? Raras. No es normal, claro, porque el tiempo se acaba, porque el tiempo se acerca. Y esas señales no es para el mundo, es para la iglesia, para que nos mantengamos firmes. Santo Dios. Por eso debemos vivir preparados, porque no podemos relajarnos pensando todavía falta mucho tiempo. Deberíamos estar listos para escuchar el anuncio: aquí viene el esposo. Del mismo modo, la iglesia vive esperando el regreso de Cristo. Y esa espera no es pasiva, es una espera activa, llena de fidelidad, de preparación y pureza. Aquí es interesante porque Jesús no enfatiza el conocimiento profético, sino la preparación espiritual. Jesús mismo nos dice y nos llama la atención hacia muchos que debemos prepararnos. La pregunta no es aquí cuándo vendrá, la pregunta es: ¿estoy preparado? ¿Estoy preparado? Esta es la verdadera preparación y es más propósito de esta parábola, que nos lleva a meditar y decir: mi relación con Dios está viva hoy. Estoy creciendo espiritualmente. Mi fe depende de las circunstancias o de las convicciones y sus promesas. Estoy viviendo de una manera que agradaría a Cristo. Velar significa vivir cada día con el corazón ardiendo hacia Dios. Porque el reino de Dios no se define por apariencia, sino por transformación. Porque muchos parecen preparados, pero no lo están. Todos tienen lámparas, pero no todos tienen aceite. Jesús no está comparando creyentes con incrédulos evidentes. Lo impactante de la parábola es que todas parecían pertenecer al mismo grupo. La diferencia no estaba en la apariencia externa, sino en la realidad del interior. Esto nos hace recuerdo que en Corintios Pablo nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Él conoce si nuestra fe es auténtica o solamente es externa. Él conoce realmente si tú eres real o eres verdadero, si tú eres real o eres falso. Santo Dios. Él conoce muy bien si nuestra fe es auténtica. El Señor sabe si estamos realmente siguiendo el camino del Señor con la seriedad y el formalismo que corresponde, o estoy jugando al religioso. Recuerden que el Señor viene, y Él viene porque Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Cuando he estudiado la biografía de Jesús y sus promesas, se cumplen desde el Antiguo Testamento, se han cumplido.
Aun cuando él dijo, yo seré muerto, pero resucitaré al tercer día. Él murió y resucitó al tercer día. Y él dijo una promesa antes de irse: volveré. Él prometió y cumplió. Y esta promesa también él la va a cumplir. Así que él regresa por su pueblo. Por eso en Apocalipsis dice, el espíritu y la esposa dicen: ven, ven Señor Jesús. ¿Estamos preparados? Porque esta es una advertencia para todos los creyentes. No basta con decir que esperamos a Cristo. Debemos vivir esperando y preparados para su venida. Estar listos para cuando escuchemos: el esposo está aquí, y salgan a recibirlo. Y salgamos con la frente en alto, porque Jesús vendrá en las nubes, con los brazos abiertos. Y ahí es donde dirán: ya basta de sufrimiento, basta de llanto, basta de dolor, basta de enfermedad, basta de traumas y complejos, basta de todo. Vengan a mí, yo los haré descansar. Creo que ese es el anhelo de todo cristiano. Y ese anhelo, si realmente es real y verdadero, hace que ese anhelo tú estés preparándote y estés listo para ese día. ¿Estamos listos, familia? ¿Estamos listos? Porque el vuelo se va y se tiene que ir con nosotros. En el nombre de Jesús, pongámonos en pie. Las 10 vírgenes esperaban al esposo, sabían de las promesas, sabían quién era el esposo. Tenían lámparas, tal vez tenían la misma vida religiosa, los mismos acontecimientos, las mismas visitas en la iglesia, el mismo servicio en la iglesia. Ellos se durmieron. Ellos pueden pasar también los mismos, no sé, problemas, situaciones. Pero la diferencia entre ellas era el aceite. Y aquí nos demuestra que el aceite era importante. Es importante. El Espíritu es importante en la vida del creyente, porque el Espíritu es el que preparará en ti. El Espíritu es el que pondrá el querer como el hacer. El Espíritu es el que te dará entendimiento, convicción y discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Porque el Espíritu Santo susurrará en aquellos que dirán: el esposo ya viene, el esposo ya viene. Porque Jesús viene. Lo que Él dijo se va a cumplir. Y es que Él no tarda su promesa como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para que todos lleguen al arrepentimiento. Estamos tiempo de preparación. Hay tiempo de oportunidad. Si hay algo que tengas que arrepentirte, hazlo. Si hay tiempo que corregir en tu vida, hazlo. Hazlo. Porque es tiempo de preparación. Y la iglesia se prepara como se prepara la esposa para cuando venga el esposo, en santidad, en fidelidad, guardándose en pureza y en santidad. Así como el esposo se fue y preparando un lugar para habitar, así también Jesús se va, pero regresará por su esposa, por aquellos que se han guardado y han cuidado y han esperado fielmente,
que han creído esa promesa cuando dijo: regresaré. Y dicen: el Señor viene. El mundo está corriendo por afanes y muchas cosas. El mundo está esperando muchas cosas. Si el mundo preguntaría y diga: ¿pero qué espera la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia respondería: porque nos preparamos. ¿Para qué? Porque el esposo viene. Porque el esposo viene. Y yo me voy con él. Porque me voy con él. Quiero que cierres tus ojitos. Si el Señor te ha hablado, escucha. El que tiene oídos, escucha lo que dice el Espíritu Santo. ¿Él ya viene? Claro que sí. Pero cuando venga, ¿encontrará fe? ¿Encontrará a su esposa? ¿Encontrará la iglesia? ¿Tenemos el aceite? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por hablarnos. Gracias una vez más por recordarnos por qué estamos aquí.